¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast El Tercer Ojo del Gato, donde hablamos un poco de cosas no tan comunes, porque obviamente cada uno de ustedes tiene un diferente criterio y la sociedad también nos enseña un poco a ver con mayor naturalidad lo que se considera verificable y lo que no es verificable, pues siempre es un poco más delicado de ser tratado o incluso muchas personas piensan que no es algo real. Pero todos los que vivimos en lo que es el mundo material y espiritual, sabemos que hay muchas cosas que no tienen explicación, pero que son muy reales. Y qué mejor que compartirlo junto a ustedes en otro interesante capítulo y hacerlo con buenos amigos. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Cómo te va, ñaño? Y a todos, días, tardes o noches. Claro, como dijo Nando desde un comienzo, estos temas de este mundo, este programa en especial es de hablar de las cosas que nadie cree. Bueno, casi nadie cree, ¿no? Que es la mayoría. Aunque ya en estos tiempos, con tanta cosa que se viene dando, como que ya muchas personas lo toman como algo creíble, ¿no? Por lo menos ya lo dudan, ¿no? Lo que antes decían, ah, loquito estás. ¿Qué tan hablarás? Bueno, ahora veamos, porque al fin y al cabo, como conversábamos en el último programa, se vienen dando cosas, bueno, aparte del tema de esto, ¿no? Se vienen dando cosas a nivel mundial ya bastante predecibles, ¿no? Que nos he conversado mismo en este programa de lo que ya son acerca del apocalipsis, tanta cosa. Se ve cada vez más cosas, incluso ahorita con lo que pasamos, tú que eres un poco más de la parte de la ciencia, el colisionador tuvo mucho que Ah, ver sí. en este último mes, incluido el mundial. Ujú. Una de las teorías es que cuando justo se apagó, pasó los temblores y hubo un salto en el tiempo que no pudo, que pudo ser. Así que vamos comenzándonos con nuestro querido tema, Nando, danos tu intro. Listo, así es, en el mundo van pasando varias cosas actuales, como justamente la noticia que diste del colisionador de hadrones que hay en Francia, bueno, en tres países como tal, ¿no? Francia es lo principal, pero ahí está repartido en tres naciones como tal. Bueno, eso lo trataremos en otro podcast porque igual es un tema bastante extenso y muy interesante también. Pero en este podcast vamos a seguir hablando un poco sobre estas cosas sobrenaturales que pasan muy a menudo en las casas principalmente, ¿no? Así que en este podcast vamos a hablar acerca de la sombra en los espejos. ¿Qué hay de verdad en cuanto a lo que muchas veces la tradición oral de las mayores, de los antiguos, nos dice que los espejos son portales hacia dimensiones que nosotros no conocemos? Los espejos son puertas hacia mundos mágicos y demás. Pero ¿qué hay de verdad en todo eso? Así que para poder iniciar de la mejor manera, hay que dar un poco de contexto a la temática como tal. ¿Qué hay detrás de un vidrio? Porque al final de cuentas el espejo es un vidrio, ¿no? Ciertos escritos nos dicen que los espejos no solo reflejan nuestro rostro, durante miles de años la humanidad ha creído que también reflejan aquello que no pertenece a este mundo. Entonces esto de que pensar que los espejos son portales pues no es nada nuevo, ¿no? Porque ya viene desde mucho tiempo atrás. Y el espejo ha sido considerado siempre como el objeto más misterioso de la historia. ¿Por qué? Porque este es un elemento que existe hace más de 8000 años dentro de la historia del ser humano. Y en las primeras versiones de lo que hoy conocemos como espejo, hablando materialmente, dice que se utilizaban, por ejemplo, piedras de obsidiana pulida para que se refleje la imagen. O se usaban metales como cobre, la plata y el bronce, ya cuando el ser humano aprendió a manejar este tipo de materiales, a transformarlo como tal. Y cuando apareció el espejo en lo que es el vidrio netamente, nos dice que aparece en Venecia durante el siglo XV. Y ahí se comenzaron a multiplicar ya las historias extrañas en prácticamente todas las culturas existentes hasta ese momento. Curiosamente, muy pocas de estas culturas hablan
acerca de lo que tiene que ver con el misterio de los espejos. Y ahí obviamente las sombras que pueden existir en los espejos como tal. Podemos decir algo muy básico. Una pregunta muy básica. ¿Por qué los espejos nos producen tanto miedo? ¿Qué piensas tú, Tao? ¿Por qué los espejos nos darán miedo? Porque yo sí recuerdo cuando era niño, a mí me daba mucho miedo los espejos. Y en la noche mucho más. Mucho Pero más no te allá acuerdas la razón. de que me veía yo, ¿no? Era por algo más. Bueno, por lo menos eres consciente de tu fealdad. Verás, pero ¿sabes por qué te daba? Para comenzar, o sea, veías un milisegundo que se movía antes o después de tu reflejo, o simplemente creías que era tu clon. Porque parece chiste, pero eso es verdad. O sea, Claro. hay muchas historias que comienzan que tu gemelo es tu gemelo maldito, porque a los espejos también se les toma, no sé, como tú bien decías al inicio, los cuentos de nuestras personas antiguas. Ellos nunca te decían que pongas un espejo al frente tuyo, en tu cama en especial, Prohibido. porque es como, claro, porque o sea, vos prácticamente el espejo lo que hacías es atraer tus malas energías, cargarse de eso. Entonces por eso también decían que tenías un gemelo maldito que te salía del espejo como un espíritu. O sea, es lo que te preguntaba a vos, por qué tenías miedo, o sea, más o menos así. Claro. O no, Ahora, o era por otra cosa. dime. O digo, o era por otra cosa que tú tenías miedo al espejo. No, yo. La verdad creo que era porque. O sea, veía películas donde los espejos siempre eran usados para que se reflejen cosas feas. Por ahí asomaban los demonios, así, ¿no? Entonces, a lo mejor creo que era por Mira, esa sugestión. mira, comencemos con esta parte media psicofisiológico. A vos que te gustan esas partes. Y este es uno de los estudios que más me gustaron en esta parte, y bastante tiene que ver en ese miedo que tú incluso nos dices este momento, porque no, verás lo que te dice, que existe un fenómeno físico-fisiológico conocido como el efecto Caputo, donde al mirar fijamente un espejo de luz, en luz tenue, por más de unos minutos, el cerebro empieza a distorsionar el rostro, creando sombras demoníacas o alienígenas. Yo lo he hecho, Ya, no me ha pasado, la verdad que no me ha pasado, pero sí me pasó ver sombras. ya. No tanto en el espejo, sino como que el espejo me reflejaba unas sombras en una parte del departamento. Así, Mm, que era como, bueno, que en mi mundo casi como que no me sorprende, ¿no? Pero bueno, es una forma. Pero así, miedo al espejo, no, loco. No, en ese sentido, si no, no me ha pasado nada, a más de lo que te acabo de contar, que no fue la gran relevancia. Sería muy interesante en este caso, amigos que nos ven. Si ustedes han sentido miedo en los espejos, aquí en los comentarios nos pueden dejar sus experiencias en esta cuestión de sentir el miedo al espejo. Ahora, volviendo al tema, en esto, obviamente la parte científica también ha estudiado un poco de este fenómeno de los espejos, ¿no? Sobre todo el miedo hacia los espejos. Y nos dice que desde la psicología existe una explicación, o le dan una explicación, que el cerebro humano fue diseñado para reconocer rostros. Cuando observa un rostro durante mucho tiempo, comienza a interpretar pequeñas variaciones como cambios reales. Entonces, a eso los psicólogos manifiestan que es un fenómeno puramente natural creado por la mente humana. Ahora, el espejo no devuelve una imagen exactamente nuestra como tal, ¿no? Según lo que dice. Hay pequeñas alteraciones producidas principalmente por la iluminación, por el cansancio, por los movimientos involuntarios, por la adaptación visual también. Entonces, lo que realmente se proyecta en un espejo, incluso ya hablando científicamente, no es al 100% de lo que se debe de reflejar, porque influyen estos aspectos y muchos otros más. Por eso dicen que al ver esa realidad, pues el cerebro puede empezar a crear también otro tipo de imágenes, ¿no? Y puede ser porque a lo mejor tú, si tienes algún espejo en el cuarto, en la noche, en un armario por lo general, en la noche apagan las luces, pero casi siempre por la ventana también hay un pequeño rayo de luz que se puede estar proyectando y a lo mejor empieza
tu mente a crear otro tipo de proyección, no la real, ¿no? Sino la que la mente quiere entender. A eso la psicología le llama el efecto Trockles, como tal, Claro, algo parecido a y lo que más que tú todo, dices. incluso, no tanto. Ya incluso te pongo otro ejemplo, bro. Porque lo que tú dices es verdad, o sea, ya puede pasar una tenue luz y más que todo si está en forma vertical, horizontal, siempre se va a reflejar de otra manera, ¿no? Incluso ser más Ujú, grande, tanta cosa. Pero ya vos verás, justo ahorita topas un punto tú en especial, que se refleja lo que en verdad te está pasando, porque es diferente. Te pongo un ejemplo, cuando te estamos pasando un mal momento, o pongámosle solo enfermos. Nosotros venimos de la calle, tanta nota, y y te se vas la típica, te vas al baño y te lavas la cara y te regresas a ver al espejo. Que típico, todos tenemos un espejo en el baño, ¿no? ujú. Y te ves la realidad como estás físicamente, sea por la razón que estés. Es como que no tampoco te engaña mucho el cerebro, mejor te engaña el espejo, que te pone la realidad lo que está pasando. Claro, salvo que sean espejos de diferente, que te dan una imagen diferente, que sí existen, ¿no? Hay espejos que dan Claro, la imagen lo más real, hay otras que el espejo mismo está diseñado para alterar la imagen que se refleja como tal. sí, sí, Entonces, sino pues, que yo me iba a este punto, yo me iba a este punto, o sea que no, como que no necesariamente, o sea, como que el cerebro te va a engañar, o sea, la realidad es, bueno, es que sí hay personas que se engañan, ¿no? Bueno, ujú. yo creo que sí, debería más lo que tú dijiste. Bueno, que es realista que le pase en la vida tanta cosa, ya lo de mínimo te reflejas en el espejo, chucha, está hecho pedazos, o sea, ya, eso no pasa. Claro, ahora, Mejor te pone la realidad de lo que estás viviendo. Eso sí. mm, Y es lo que, si, digamos, lo que nos juega psicológicamente, en esta parte lo que los llaman a los shadow people, las sombras largas. ah, Eso sí ya es un poquito más denso y es lo que te digo que yo sí vi una ocasión. claro, hay ocasiones en las cuales en el espejo aparece una bola de luz a manera de los poltergeists. Ah, Que sí, no, sí, sí, sí sí, sí, aparece sí. así. A veces incluso ni siquiera de una luz brillante otra, o la típica luz blanca, sino luces rojas o diferentes colores. Y eso sí Para que ya nos, no, ya puede para ser que un más o menos fenómeno. para que nos entiendan más o menos estos luces. Es como cuando ustedes se reflejan los ojos bastante y se sacan la mano y quedan unas lucecitas así. Ah, Esas son las que exacto. se ve en ese momento, sí. Algo Sí, así sí, más o verdad es. menos. Ahora, por ejemplo, volviendo también al sustento científico, dice que existe o se dio un experimento llamado de Giovanni Caputo, quien en el año 2010, es decir, a épocas modernas, que era este personaje era un psicólogo italiano, que realizó un experimento que pidió a varias personas que observaran su reflejo durante 10 minutos con iluminación tenue. Los resultados fueron sorprendentes porque dice que los participantes afirmaron haber visto monstruos, ancianos, familiares fallecidos, animales, rostros desconocidos, demonios, figuras sin ojos. Algunos incluso manifiesta este estudio que el espejo ya no reflejaba su propio rostro. Caputo Ujú. llamó a este fenómeno extrañas ilusiones faciales en el espejo. Científicamente se dio este experimento en donde se ve que por alguna razón las personas manifestaron estos resultados, ¿no? Imagínate, tú te paras frente a un espejo y después dices que viste un monstruo, o sea, algo también hay ahí, ¿no? Más allá de la parte científica. Es que también verás, respecto a lo que tú dices ahorita, también hay una que se llama el efecto umbral. Es un ¿Ya? portal que se cree la simetría del reflejo genera una física invertida, lo que te decía, energías invertidas. Ideal para la manifestación de energías no corporales. Atracción de Ya. energías malas y se refleja lo mismo. Es como decir una persona se pone al frente del espejo, se queda viendo y el subconsciente sale a flote de lo que verdaderamente es esa persona. Si así lo Claro. quieres ver. Mm. Claro, pues estamos hablando de que el espejo es un instrumento que refleja tu energía, que refleja tu aura. Y puede ser, ¿no? Porque existe una cámara de Hertz, si no está mal, si no estoy mal en el nombre, que lo que hace es captar, es una cámara fotográfica que lo que hace captar es el aura que tienen las personas. Y se dice que con esa cámara, pues tú te tomas una fotografía y todo tu cuerpo o tu rostro está con un resplandor. Y dependiendo del color que aparezca, pues las personas que entienden un poco de esto
te dan ciertas características o ciertos problemas que tú puedas estar pasando en tu realidad física. Porque como siempre les he dicho, no se olviden, nosotros somos dos mundos, un mundo material, que es el que conocemos, nuestro cuerpo y demás, pero también somos un mundo espiritual, que es el que pocas personas conocen. Tao es una de las que tiene esa habilidad para sentir ciertas situaciones, pero también existen en el mundo muchas otras personas que no sentimos mayor cosa o que te sienten muchísimo más, ¿no? Pero en verdad, no hablo de charlatanes ni cosa parecida, sino de gente que en verdad sienta y tenga esas capacidades como tal. Ahora, para ir avanzando en el temita, los espejos dentro de las religiones, porque obviamente en el mundo, como decíamos al inicio, ninguna religión ha negado que los espejos tienen cierta tendencia a un mundo sobrenatural. Por ejemplo, en cuanto al judaísmo, que es una de las más antiguas, obviamente, ¿no? Nos dice que dentro de la tradición judaica, cuando alguien fallece, los espejos se cubren durante el duelo. La explicación a esta tradición manifiesta que es para evitar la vanidad durante el duelo, o durante el luto en este caso. Impedir distracciones espirituales, porque se dice que cuando alguien fallece, en los espejos de la casa se refleja los espíritus, en este caso el espíritu del fallecido, más otros espíritus que vienen por él. Y también dice que lo hacen para proteger el alma del fallecido, según algunas creencias populares dentro de lo que es el judaísmo. Y eso no es solo el judaísmo, porque yo también he visto en ciertas partes que son católicas, Incluso pues aquí. se lo hace, sí, se tapa los espejos, incluso las ventanas muchas veces, cuando alguien fallece en las casas como tal. Ahora, dentro de lo que es la religión cristiana popular, la más popular en el mundo, ¿no? Nos dice que primeramente no existe un mandato bíblico que afirme que los espejos atrapen almas. Pero, sin embargo, en muchas tradiciones populares, principalmente en Europa y obviamente en América, que nos trajeron ese tipo de costumbres, se cubren los espejos a la muerte de una persona. Es lo que tú justamente decías hace un momento. ¿Para qué? Para evitar que el alma pueda quedar atrapada dentro del espejo. Entonces, en estas tradiciones se manifiesta o se entiende que los espejos son, a más de portales, puede ser una cárcel de las almas como tal, ¿no? En el hinduismo nos manifiesta que algunos rituales están colocados, que es colocar los espejos frente a la cama. En cambio, en el hinduismo nos manifiesta que uno de esos rituales, colocar los espejos frente a la cama, es para equilibrar las energías, pero depende mucho de la persona que se vaya a reflejar. Porque si es una persona que tiene debilidad de carácter o cosa parecida, en lugar de ser beneficiado va a ser perjudicado. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo, ellos tienen esa costumbre de colocar espejos frente a las camas como tal, algo que acá en Occidente pues no lo hacemos muy común, ¿no? Y dentro de lo que es lo asiático, el Feng Shui, los espejos son considerados amplificadores de energía. Ahí en cambio le consideran como algo beneficioso. Por lo cual, en cambio, dice que nunca deberían reflejar una cama, ni las puertas principales, ni las personas mientras duermen. En cambio, en el Feng Shui manifiesta. Creo que hay cierta coincidencia en todas las religiones en este aspecto de los espejos. Y casos se han dado. Yo mismo tengo un familiar que, bueno, él por gusto puso un espejo bastante grande en su dormitorio, ¿no? Se reflejaba toda la cama y todo. Y él, obviamente, cuando dormía, ¿no? Por gusto le puso así. Decía que le agradaba ese espejo. Era un espejo tranquilamente de 2 metros por 2 metros. Era enorme ese Gustos, espejo. gustos culposos, podríamos decirlo. Puede ser. Hasta que una vez me contó y me dice, mira, yo tengo un problema que cuando me acuesto a dormir no descanso. Pues digo, ¿y por qué? O sea, no puedes dormir, insomnio, algo. Dice, no, lo que pasa es que sueño cosas muy feas. Y él ¿Qué son los espejos? no cree en cuestiones de demonios, nada de esas cosas, ¿no? Dice que sueño cosas muy feas, veo cosas muy feas y la otra vez que me desperté, no sé si estaba despierto o dormido, pero en el espejo se reflejó una sombra de un cuerpo, me dijo.
una sombra de un cuerpo que no era yo. Las Entonces, sombras que cuando, te digo. cuando Es le... que verás, Dime, dime. Didi, No, tú, para acaba terminar, tú. cuando le pasó eso, entonces sacó el espejo del cuarto y dice que ahora duerme tranquilo. Aunque el espejo sigue en la casa, pero ahora sigue, está puesto en la sala de la casa. Es que en primer lugar, como siempre yo sí digo, loco, o sea, todos tenemos un demonio dentro de nosotros. Todos, todos, todos. Ya. Que no surja por A o B razón. Es lo mejor para algunos, pero otros lastimosamente, como les dije una vez, no pueden decir que no, yo no soy una persona mala, cuando nunca han estado en una situación contra la pared, en A o B razón que tengan que reaccionar de una manera violenta. Nunca pueden decir eso. Las personas que han tenido esa necesidad, y me incluyo, sabemos que podemos incluso perder la conciencia y volvernos agresivos, lastimosamente. Todo es lo que nos refleja los espejos. Y mira, lo que acabas de decir ahorita con lo de tu primo dijiste, ¿no? Un amigo, Verás, un lo que primo. pasa, bueno, en el espiritismo se dice que los espíritus no se pueden ver a simple vista, lo cual nosotros sabemos, lo que hablamos en estos temas, pero sí en el reflejo de un espejo, es lo que nosotros vemos. Lo que vi una Ujú. vez, lo que tu pana dices que ha visto, porque el espejo muestra lo que está en otra frecuencia, Claro. es lo que ven otras personas cuando se quedan viendo un espejo mucho tiempo. Ver ver en ese momento una dimensión distinta, paralela. Sería una entidad que no puede manifestarse aquí, pero sí en el reflejo. Claro, se asume que los espejos son portales hacia la cuarta dimensión, lo que si hablamos en el libro de la vida, en el libro de los muertos y demás, incluso en la Biblia, en ciertos pasajes de los 7 cielos que existen. Se supone que nosotros manejamos las 3 dimensiones, estaríamos en la parte de los 3 primeros niveles, nuestra vida humana, nuestra vida espiritual, pero no podemos pasar a la cuarta dimensión, que es en donde se supone que los espejos son el portal hacia esa dimensión como tal. Y justo entrando ya a esa partecita de la temática, veamos un poco de los espejos como portales ahora. ¿Por qué se dice que los espejos son portales hacia algo que no entendemos, que existe, pero que no entendemos? Y ahí es donde obviamente esta teoría de los portales cae en lo paranormal, ¿no? Y lo más famoso es pensar que los espejos son puertas dimensionales, ventanas energéticas o puntos de contacto espiritual. En sí, según varios libros escritos al respecto, no existe evidencia científica que confirmen estas afirmaciones, sin embargo, aparecen repetidamente en numerosas tradiciones esotéricas principalmente. Y eso puede ser porque incluso en los personajes populares de los pueblos, en parte de su vestimenta siempre llevan espejos, ¿no? Nosotros mismos Ujú. tenemos acá un personaje famoso llamado el Huaco, que se supone que es la representación del chamán de los pueblos. Y algo fundamental de su vestimenta, del penacho que llevan, es que está lleno de espejos para el reflejo y todo lo demás. Está lleno de espejos. Otro personaje famoso es el danzante, el más famoso, el conocido, el danzante de Pujilí, que igual también se supone que el danzante representa al chamán del pueblo y asimismo dentro de su vestimenta, en su penacho igual, y en la pechera incluso, uno de los aspectos fundamentales es los espejos que lleva. Y al menos antiguamente los espejos recordarán que eran fabricados de metales preciosos, o sea, los marcos como tal, oro, plata, así se tenía anteriormente los espejos. Ahora, volviendo a esto de lo misterioso o lo sobrenatural de los espejos. Algunos practicantes, dime, dime, Antes de te interrumpo un rato, verás. Ahorita dime. encontré dos puntos medios interesantes. Y ahí sigues con lo tuyo, verás. Digamos aquí lo que tú decías en los espejos. Hay dos tips. Ya, Y me llamaron la atención estos, verás. Primero dice, digamos, si a vos te regalan un espejo viejo, yo que sé, falleció tu tatarabuelo y te regaló un espejo que tenían ellos. Como dices tú, antes tenían los marcos de plata, de oro. Pero dice que en estos casos vos debes limpiarlos con sal para tener eso, porque tranquilamente, como venimos hablando, pudo haber absorbido el alma de tu abuelo. Es un caso, el espejo. Si quieres tenerlo bien, es un punto. Y ahora verás, esto, oye, a mí sí me ha pasado. Aquí les va a todos.
Si se empaña solo o se mancha sin razón, eso nos quiere decir que hay una carga fuerte en la casa de energías. A mí se me ha pasado. La de Ah, mancharse en especial. y ahorita que dices ese ejemplo, a mí también me pasó, pues, y justo cuando pasé por el problema este de perder el hogar que tenía y todo lo demás. En el espejo se asomó, durante varias ocasiones, se asomaron frases, como más o menos como No, cuando uno, como cuando hace. cuando uno ingresa al baño a ducharse, obviamente por el vapor, el espejo Claro. queda, bueno, queda con el efecto del vapor, ¿no? Opaco. Entonces ahí se veía claramente como que alguien con el dedo así de ponía frases, veía ahí decía casa, una que recuerdo decía ¿dónde estoy? Una que recuerdo. Claro que Ahí en era que ese, digas. ahorita que topas eso me acuerdo de esa situación. Claro que en ese Bueno, sí, momento pues, yo no le tomaba muy en cuenta, no decía a lo mejor yo mismo lo puse y no me di cuenta. en ese caso dicen que es mejor solamente tapar el espejo, Sí, dejarle ahí, sin hacer nada. de eso sí me acordé y mejor evité cualquier situación de en ese entonces como tal. Claro, estoy hablando ya hace años atrás de eso. Bien, pero son cosas sobrenaturales que se dan. Y volviendo justo a ese tipo de fenómenos o de situaciones que aparecen, los textos al respecto nos dice que algunos practicantes afirman que ciertas condiciones favorecen experiencias inusuales en relación a los espejos. Por ejemplo, si se acerca la medianoche, si hay velas, si a lo mejor el sitio es aislado, es solitario, si hay un silencio absoluto o si hay también una concentración prolongada. Digamos que estamos describiendo momentos de paz, de tranquilidad, de meditación. Y cuando nos damos esos momentos, quienes tenemos esa costumbre a lo mejor de hacer silencio o incluso de meditar, sabemos que se pueden manifestar ciertas situaciones que no tienen una explicación lógica o científica. Eso, eso sucede. Eso sí a mí me sucede bastante por mi costumbre que tengo de hacer un poco de meditación y de oración, sobre todo en las madrugadas. Entonces sí, sí se dan ese tipo de situaciones cuando uno se predispone. Obviamente, desde que me pasó eso con los espejos, yo tengo muy pocos espejos, solamente los necesarios nada más aquí en mi casa como tal. El, ahorita que dices eso de las 3 de la mañana, bueno, hemos conversado aquí también, ¿no? Que es la Ujú. hora más, bueno, más débil del cuerpo humano en sí. Entonces, ahí también lo que dicen que, digamos, ahorita lo que hablas de portal, hay los que practican un poco los rituales de brujería. Ellos lo que hacen es formar un triángulo con velas enfrente de de un espejo a las 3 de la mañana. Eso es para abrir portales. Claro, es que la hora de las 3 de la mañana está supeditada que es una hora de mucho vínculo entre lo material y lo inmaterial. Entonces, tengan también mucha, no diría que cuidado, pero sí mucha precaución o mucho respeto cuando se trata de estar en lugares solitarios, a horas de la noche o de la madrugada, o en la naturaleza misma, porque como hemos hablado en algún podcast, la naturaleza tiene muchos seres que no son solamente los animalitos que nosotros vemos o las plantitas que vemos, hay mucho más. Claro, mira, pongamos de verdad, y justo como nuestro querido patria, dicen en el paranormal, hay reglas que se repiten mucho en Ecuador. Uno, nunca con dos espejos enfrentados y velas. Dicen que abres un pasillo sin salida. Mm. Pones un espejo más, ¿no? Pilas con eso, porque es prácticamente estamos hablando de que hables dos portales a la vez y vos te quedas en el medio, obviamente sin salida. Quedas atrapado Claro. en el limbo. Dice, Ujú. nunca soples la vela frente al espejo, tápala con la mano, al revés, pues soplar hacia el espejo es meter el aire de ese lado hacia acá. Ujú. ¿No? Bueno, estamos hablando ya de los procesos netamente esotéricos, ¿no? Entonces ahí sí ya O sea, hay que cosas que no hay que conocer. hacer, piles, Claro, son cosas que no cosas hay que que hacer. no. Muchas veces, por ejemplo, ¿dónde se da eso? Antiguamente en las iglesias también había espejos, ¿no? Y casi siempre ponían los espejos frente a la mesita donde se ponían las velas. Entonces muchas personas obviamente llegaban a poner su velita o la apagaban frente al espejo, porque se supone que
el espejo entendían el espejo como un portal hacia algo sobrenatural. Pero eso te hablo, eso fue en el siglo XVIII, XIX más o menos, que había ciertos lugares en donde se tenía esa costumbre como tal. Yo en lo personal Bueno, y si nunca por si vi espejos. acaso, bueno, y si por si acaso hacemos una de esas travesuras, lo mejor es lavar el espejo con sal gruesa, man. Comprarán la salsita por si acaso. Claro, y la sal del Himalaya mucho mejor. Bien, avanzando con el temita de esto, ya los espejos como algo sobrenatural. Nos dice la historia que existen escritos en los cuales nos manifiestan varios procesos que se podían hacer con los espejos o que quizás se siguen haciendo, como la conocida con el nombre de la catoptromancia. ¿Qué es esto? Dice que es una antigua forma de adivinación. Consistía en mirar a un espejo esperando recibir un mensaje del futuro. Esto se manifiesta que se practicó en Grecia, en Roma y en Egipto. Algunos rituales para poder practicar esta forma de adivinación era utilizar, a más del espejo, pues utilizar agua, utilizar espejos negros y utilizar también plata pulida. La plata pulida obviamente tiene la tendencia a reflejar como si fuera un espejo, ¿no? Recuerden ustedes que en la antigüedad, cuando no existía todavía el vidrio, los espejos se fabricaban de oro y plata. ¿Cómo hacían para que refleje la imagen respectiva? Pues justo como nos decía Tavo, lo frotaban con sal y otros exfoliantes para que pueda llegar a un punto en el cual reflejaba obviamente toda esa situación. Otro caso dice que es el espejo negro de John Dee. ¿Qué es esto? Uno de los objetos más famosos ahora en cambio del ocultismo, el espejo negro de John Dee. John Dee, quien fue un matemático y astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra, utilizaba un espejo de obsidiana para intentar comunicarse con ángeles, mediante prácticas de visión en el espejo. Actualmente nos manifiesta que ese espejo se conserva en un museo y sigue siendo objeto de interés histórico. Nos vemos que también dentro de las prácticas del ocultismo, cuando hablamos de ocultismo hablamos ya de magia negra, ¿no? Hablamos de ahí. Algo parecido a lo que se ve en el cuento de la Cenicienta, creo que es, si no estoy mal, sí. La Cenicienta que tiene la madrastra y que tiene su famoso espejo mágico. Se supone que esa es una manifestación de lo que es de lo que es el No, ocultismo como tal. Y no es la Cenicienta, es la no Bella es la Durmiente, ya me acuerdo. Blanca Nieves, ¿no es? No, no, la Bella Durmientes, ya me acordé. Ay, sí, no sé, mijín. Vos tenías nenas, vos vas a haber visto. La Bella Durmientes, el famoso espejo de la madrastra de la Bella Durmiente. Eso es una práctica ya en cambio de ocultismo. Que hablamos de ocultismo, hablamos de magia negra, ¿no? Otro ejemplo también en este aspecto es el Bloody May, que dice que probablemente es la leyenda del espejo más conocida. El ritual consiste, el Bloody Mary es netamente un ritual, que dice que consiste en apagar las luces, encender una vela, repetir Bloody Mary varias veces frente al espejo. Miles de personas que han realizado esto aseguran haber visto una mujer ensangrentada, un rostro desconocido, sombras y figuras que aparecen detrás. Obviamente no existe una evidencia objetiva de que el ritual invoque entidades. La psicología explica muchas de estas experiencias mediante la sugestión, el miedo y fenómenos perceptivos como el efecto Trollex y las ilusiones faciales. Pero dentro de lo que se ha podido registrar, no oficialmente, sino en libros que tratan la temática como tal, es este fenómeno llamado Bloody Mary, que netamente si lo traducimos al español quiere decir sangre de María, ¿no? O María en sangre quiere decir. Tal vez por eso es que, como dice aquí, logran ver una mujer ensangrentada. Entonces, una forma, algo que la gente hacía, se ha descrito como tal. No les invito a que lo hagan si no tienen un poco de carácter, si no tienen un poco de conocimientos previos, porque no sea que les vaya a resultar y después obviamente pues tengan problemas bastante complejos de estabilidad emocional. Pero son cosas que se han Pero- dado, son cosas que han sucedido. Porque como lo que venimos diciendo desde un comienzo, que al fin y al cabo los espejos se considera
son conductores de energías, Claro. pues, o a su vez de espíritus, que exactamente no van a ser buenas, ¿no? Como les dije, el espejo atrae todo lo malo, que por lo general, como dijo Nando con el amigo, el man llega a dormir, pues también algunas culturas no tienen esa idea de poner un espejo en el dormitorio porque atrae todo lo negativo del día y después reflejar todo eso. Son conductores al fin y al cabo. Ujú. ¿Algo más, Nando, como para ir cerrando el tema ya? Claro, porque hasta el momento hemos hablado un poco de teoría no confirmada, pero resulta que existen también casos reales que se han dado que involucran espejos. Y dentro de los más famosos tenemos el Hotel Mirror's Planton, esto es en Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí? Dice que uno de los espejos del hotel es considerado embrujado por muchos visitantes. ¿Por qué? Porque se afirma que aparecen huellas infantiles y manos en el espejo. Algo como les decía que pasó en mi casa tiempo atrás, ¿no? Que me aparecieron así esos escritos ahí, que se veían rostros y según algunos investigadores paranormales nos dicen que sí son fenómenos reales que han sucedido, aunque obviamente pues no ha habido mayores pruebas que lo confirmen como tal, pero tampoco se lo niega porque hay los testimonios de las personas que han visto esas situaciones. Y en un hotel, digamos que medianamente conocido, pero que existe ese hotel en los Estados Unidos hasta la fecha actual. Otro de los casos, No hay historia, la historia de por qué el espejo puede tener eso, no, solamente describe la investigación, más, describe solamente el fenómeno que se dio nada más. más que seguro que de pronto hubo un asesinato y estuvo el espejo ahí, loco. Claro que sí. Otro caso real que involucra espejos dice, por ejemplo, en la casa de Winchester. Aquí, en cambio, afirman que los visitantes ven figuras reflejadas en algunos espejos que no estaban presentes físicamente en la habitación. Es decir, esta casa de Winchester, asimismo, es la manera de un museo. Entonces la gente ingresa, ve visita, toma sus fotografías y resulta que, como tiene muchos espejos, cuando toman la fotografía y luego la ven, aparecen las personas obviamente que están frente al espejo, pero aparecen también otras personas que no están físicamente o las personas que están ahí no las ven. Ese es el fenómeno raro con esta casa de Winchester. Otro caso real también que tiene que ver espejos es el Museo de Sac Bygone, donde algunos visitantes en cambio aseguran sentirse observados al mirar ciertos espejos antiguos de la colección. Son testimonios personales, obviamente, ¿no? Pero en cambio, en esta casa, en este fenómeno, en cambio, se ve esta situación de sentirse observado. Y yo creo que eso es lo más común, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, y al menos los que vivimos solos, cuántos no nos sentimos a veces observados? Y no únicamente desde un espejo, sino a lo mejor una ventana, o a lo mejor una pantalla que también cuando está apagada refleja, ¿no? Como si fuera un espejo. Yo creo que ese es el fenómeno más Ayer normal. a las 10, ayer a las 10 de la noche por la ventana y hoy a las 2:30 de la tarde en la puerta de mi dormitorio. ¿Ya ves? Me sentí observado. Bueno, en tu caso es un poco más especial por lo que tú tienes una sensibilidad mucho más fuerte y muchas veces ves cosas más allá de un espejo, tú ves cosas que ya se materializan, ¿no? Entonces también va por esa situación como tal. Ahora, para ir concluyendo ya, vemos que los espejos son portales, no sabemos si algo bueno o algo malo, podemos pensar que algo malo, recordemos que en la cuarta dimensión podemos encontrar ángeles y los ángeles no únicamente son de luz, sino también son de oscuridad. Lo que decimos del equilibrio del mundo, el bien y el mal, el día, la noche, el hombre y mujer, la maldad y la bondad, todo es un equilibrio en el mundo. Entonces, ante eso, podemos decir que los espejos absorben energía, sí o no. ¿Qué dices tú? Yo digo que sí. Sí, sí. A lo mejor por eso me te pregunté en lo que vos dijiste ahorita del museo, que, que se ve las huellas de los niños, todo eso. Por lo general es Ujú. cuando, como después dijimos nosotros en el tema, cuando Angie fallece, cuando hay asesinatos frente del espejo, es como que hay, el alma se queda atrapada ahí en el momento de huir. Hay cosas Exacto. así, ¿no? A veces el ejemplo de tu amigo mismo que llegaba a dormir ahí. Digamos, verás, aquí también, digamos, en nuestra querida patria.
lo que se dice es que tengas un espejo al frente de la entrada de tu local o departamento, casa, residencia, lo que sea. Y es por lo que el momento que la persona que va a ingresar es como que el espejo le adquiere toda la mala energía que esa persona trae para liberar tu hogar. Pero estamos Ujú. hablando de que está absorbiendo energía. Sí, yo también pienso que los espejos absorben energía. Por eso es muy, muy necesario tener un equilibrio en casa de la cantidad de espejos que se tiene. Yo sé que hay espejos muy bonitos y todo lo demás, pero hay que tener mucho cuidado en el aspecto energético. Y recuerden que nuestro cuerpo no es únicamente material, es también energía. Lo que nosotros llamamos el alma, el espíritu, es nuestra energía vital y se debe de cuidar como toda energía. Similar a un celular. ¿Qué pasa cuando el celular ya no tiene batería? Pues hay que cargarle en nuestra forma personal, humana. ¿Cómo hacemos eso? Primero, nuestro cuerpo con el descanso. Y segundo, nuestro espíritu con la conciencia, con el conocimiento. De esa manera vamos entendiendo el mundo y obviamente vamos cuidando como tal. Interesante el tema. Vamos a ver que lo que es el secreto en los espejos siempre tendrá dos posturas. La parte psicológica, en donde se explican muchos fenómenos luminosos, se explica también muchos fenómenos de la mente que tiene capacidad de crear imágenes a partir de pequeños rasgos que pueda haber y las tomamos como reales. Tenemos también la parte de la ciencia, en donde manifiesta fenómenos luminosos, electrolumínicos y demás que se pueden dar en el entorno de un espejo. Pero dentro de lo místico, dentro de lo sobrenatural, también tenemos muchas teorías en las cuales sabemos, y creo que la más famosa es que los espejos son portales hacia dimensiones que nosotros desconocemos humanamente hablando. Dimensiones que siempre van a atraer la atención, dimensiones que siempre van a estar presentes a lo largo de la historia de la humanidad, porque todo lo insólito, todo lo místico, todo lo misterioso, siempre va a atraer la atención de los seres humanos y obviamente ahí está la capacidad del ser humano de empezar a conocer y sensudamente, concienzudamente, entender sobre la base del conocimiento qué es lo real y qué es lo que no puede ser real. En torno a los espejos. Si un espejo es bueno o malo, la decisión la toman cada uno de ustedes. Porque a lo largo de la historia les hemos explicado un poquito cómo los humanos lo usaban, en el aspecto religioso, en el aspecto esotérico, también cómo lo usaban, y hasta la fecha, pues también se sigue dando el mismo fenómeno. Cómo se lo usa normalmente, para qué sirve un espejo, y en el aspecto místico, esotérico, también para qué se puede utilizar un espejo. Interesante el tema y así también interesante todos los comentarios que ustedes puedan dejarnos al respecto para poder empezar a tener más interacción con ustedes que nos miran a lo largo y ancho del mundo a través de nuestro podcast El Tercer Ojo del Gato. En la parte final, Tabito, ¿algo más que decir? Sí, sí. Mira, porque también hay una coincidencia que las personas que más cuentan que tienen parálisis de sueño son las personas que tienen los espejos en las habitaciones. Ojo con eso. Un tip esotérico es, como dijo Nando, los espejos absorben energía, sean buenas o malas, así que pues tenemos un espejito, pues, dejémosle en el día, el transcurso del día, a que absorba la luz solar y limpiémoslo con trapo blanco, si queremos evitar algo de esto. Eso nomás de mi parte, soy Tavo, nos vemos, chao, chao. Hasta la próxima.